Hoy ha venido Irene Garri al podcast, que vino a cantar al balcón mientras sus amigas la peinaban el pelo. Gran letrista, en mi opinión, y gran usuaria de Substack, lo cual me gusta mucho. Y de hecho este episodio lo vamos a poner en Substack, se lo he dicho antes a Dani. ¡Ay, qué divertido! Podcast Sí. de Substack. Nunca, no suelo consumirlos mucho, pero siempre pienso que es guay que haya de repente ahora audio en Substack. Claro, porque hay audio en Substack. Vale, yo pensaba que podías poner vídeo, pero mira, esto no lo bueno, había yo. también puedes poner vídeo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que Patti Smith hizo un episodio de... Como que a veces ella lee cosas y subió vídeo. Y fue el primero que yo O sea, vi. Patti Smith tiene Substack. Sí, sí. Tiene Substack un montón de gente que te sorprendería que dices... A mí ahora que me he hecho Substack me sale todo el rato Sisek. Sí, yo estoy No. suscrita, pero nunca lo leo. Solo No, me hace no. tener un email de Sisek como en Pero la no bandeja para de del entrada. tío desde... No para. Sí, pero un montón de peña, como de diferentes ámbitos de la comunicación, de repente están ahí. Bastante curioso. Qué guay. Pues nada, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal este lunes? ¿El fin de qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal estás, Irene? Muy bien, sorteando un poco la enfermedad, no sé a vuestro alrededor, pero Todo el mundo, está todo el mundo todo el malo, mundo. entonces estoy Ya. como haciendo todo lo posible por mantenerme sana. Joder. Como comiendo bien, durmiendo bien y esas cosas que hay que Joder. hacer. Hablando de gente malita, yo quería preguntarte porque como que en principio no relaciono nada Irene Garri con esta persona, que es Robin Iniesta, que ha muerto hace nada. Pero luego, claro, está la cosa de que los dos sois grandes letristas. Entonces luego de repente he dicho, ¿tú escuchabas a Robin Iniesta? Yo escuchaba muchísimo Extremoduro cuando era adolescente, muchísimo, me encantaba. Creo que fue la primera vez que me interesé en la adolescencia. ¿Sabes lo típico que pasa? No sé si a vosotros os pasó, pero yo cuando empecé a crecer pasé de escuchar la música que escuchaba con mi madre, que de repente a mi madre le encantaba La Oreja de Van Gogh, le encantaba Amaral, le encantaba Shakira, Mecano, no sé qué. De repente como que cuando empecé a desarrollar un gusto propio, la música en español de alguna manera me resultaba un poco como lame, ¿sabes? Sí, Como esto que lo he escuchado a gente, sí. buscaba constantemente como música de fuera de España porque siento que en mi cabeza pues esta idea de Estados Unidos, ¿no? De Inglaterra como algo exótico y guay y tal, me hacía renegar un poco de la canción española. Y creo que Extremoduro fue de las primeras cosas que en mi adolescencia las escuché y me hizo como reconectar un poco con el cantar en español. Ujú. Bastante curioso porque yo tampoco, no era un estilo de música que yo como que he tenido, me ha gustado el rock y tal, pero no ha sido una cosa como que me haya marcado muchísimo, y menos en español. Pero de repente ahí entré muchísimo, creo que me tocó en una época que también es curioso, siento que a la gente le ha afectado mucho y ha pensado mucho sobre la muerte de Robe, porque creo que a todos nos llegó en un momento de nuestra vida como muy curioso, ¿no? Como tener 13, 14 años y escuchar Sí. por primera vez ciertas cosas y cierta brutalidad, te impacta un montón. Me resulta muy... como- Cierta brutalidad. Sí, ¿no? Como de repente por primera vez escuchar palabrotas en una canción, una cierta idea de protesta política o de al menos como una disconformidad con el sistema, ¿no? Ujú. Esta rebeldía que hay un poco, que supura un poco de las letras de Extremoduro. No sé, como que creo que es muy divertido que sea algo que le gusta a las adolescentes de repente, ¿no? Como que un señor de una edad considerable consiga conectar tanto con las adolescentes. No sé, me parece algo muy curioso y como muy propio de algo como la música, que es bastante Ujú. Total. capaz de hacer estas cosas. Total, yo creo que fue como lo que dices en la adolescencia, como en un punto de incluso un poco rebeldía, Sí, ¿sabes? total. En plan de rebeldía o descubres un poco como la revolución de repente y es como Extremoduro, me hago un piercing y de repente en plan, o sea, como que es un poco ese momento, ¿sabes? 100%, 100%. Sí, y siento que el público, ayer vi a Amaral. Ah, qué guay, en lo de Por Palestina, ¿no? Sí, en el por Palestina. Nunca pensé que vería a Amaral en plan, no sé, como que de pequeña, Amaral como que murió un poco su música durante un rato y ahora ha vuelto, pero yo era como, joder, nunca voy a ver a Amaral. Y ayer fue como, uff, qué momento tan increíble. O sea, no habías visto todavía Amaral. No, o sea, claro, porque Amaral ha vuelto como ahora, ¿no? Un poco, en plan... Ella ha seguido de gira, mucho tiempo. Lo que pasa es que yo creo que ahora que ha sacado el disco, pues ha venido como un poco... Más fuerte. como gira de después de disco, pero yo creo que ellos no han parado de girar mucho. Ah, vale, para yo la he mí visto era- varias veces. De hecho, la vi en el Sonorama que fue tan sonado hace un par de años, Sí. que ella se quitó el vestido y tal. Sí. Y yo flipé en colores. O sea, yo fue de las noches más emocionantes de mi vida, Sí. literal. Me encantó. Y a mí ella me flipa. Qué guay que la pudieras ver. Sí. ¿Y qué tal te pareció? Ella es ¿Qué tal? increíble, yo lloré, o sea, dije, ¿qué es esto? Pero es que justo antes de que saliese Amaral,
en el intermedio entre un grupo y otro pusieron a Robe. Y también fue como fuerte, qué como bonito. toda la Riviera en plan, pues eso, como... Creo que son dos personas que han marcado mucho este momento. Tú que decías, ¿no? Como escuchaba a Mara en el coche con mi madre, tal, como que siento que son dos personas que han marcado justo mucho esta generación. Claro, curioso que uno te lo ponía a tu madre y el otro es el que te ponías cuando tu madre no Sí. estaba delante, ¿no? Sí, total. Sí, 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 y fue muy guay. Qué guay. Que hablando de, bueno, de Robe, ¿no? Que la verdad es que yo estos días también como que se han estado recordando muchas letras suyas y la verdad es que son impresionantes. Estaba pensando que hay como pues muchos letristas, no sé, de 60, 70 años, pues yo qué sé, Sabina, Aute, Serrat, como que pues están ahí como de referencia. Pero es verdad que justo de esa generación no hay tantas mujeres. Sí que hay escritoras mujeres, porque tú pues, eres una gran letrista y una gran escritora en general, ¿no? Pero como que yo sé que te he visto que en Substack tú lees muchas escritoras mujeres, tal, pero dentro de la canción, como que mujeres como que han podido servirte un poco de referente. Pues mira, yo aquí creo que he tenido como un poco de suerte, que es que yo la figura del compositor o del ghostwriter incluso, ¿no? Como, o del letrista como tal, yo no he aprendido que esto era un oficio que no era tanto del artista que cantaba, lo aprendí un poco tarde. Entonces yo crecí pensando que las canciones de Rocío Jurado eran de Rocío Jurado, que claro. las de Isabel Pantoja eran de Isabel Pantoja. Claro. Y un poco en esta pequeña ilusión, en esta pequeña falacia de que estas mujeres escribían sus canciones, que de hecho pienso que muchas de ellas en realidad están muchísimo más presentes en los procesos de escritura de lo que luego se ha plasmado. Pues eso también a mí no me dio la sensación de que no hubiera mujeres que escribieran, ¿sabes? Creo que igualmente, de hecho hace no tanto, me fastidia un poco no acordarme el nombre, creo que me lo apunté, pero ahora no lo encontraría, como casi todo lo que me apunto. Iba en el coche y escuché, creo que fue en Radio Nacional, una chica que investigaba sobre autoras de canciones de los 60, 70, y había una en concreto que había escrito un montón de hits y como... me da mucha pena no O sea, que era acordarme. al revés, o sea, que igual los había escrito para un hombre o... Sí, justo. Y como que ella trabajaba sobre un montón de autoras que habían quedado un poco camufladas y que no habían pasado especialmente a la historia como grandes escritoras, pero en cambio estaban detrás de un montón de grandes éxitos de la canción española. Si lo encuentro os lo voy a mandar y lo ponéis Claro. en algún Yo me he sitio. enterado hoy de todo esto. En plan, de hecho, yo que prefería no enterarme. así. Ya. Sí, me dice, O sea, hombre, yo estaba en plan de, claro, hombre, pero Lola Dani, Flores escribe... Lola Flores, en plan, No, claro, Pantoja, te y de entiendo repente es como- perfectamente. Ya. Yo era Claro. feliz antes, la verdad, sin Claro. saber esto. Claro, pero como que es divertido que en realidad no es tanto... Claro, no es tanto que necesites una mujer que haya hablado de su tal, sino que tengas el ejemplo de que es posible hacerlo, ¿no? Exacto, sí. Como que a ti simplemente pues pensar que ya hubo mujeres que lo habían hecho, eso es todo lo que necesitas como para tú poder hacerlo, ¿no? Es Total, o curioso sea, eso. la propia Amaral, por ejemplo, sí que fue muy influyente para mí, yo creo, en una edad muy temprana, porque aparte de que ella sí escribía sus canciones, como, no sé, como esta idea de la cantante que personaliza un poco, ¿no? Como sus propios problemas y que canta sobre sus propias cosas, sea verdad o no, al final te genera un poco esta sensación de gente que tiene como mucha agencia sobre su propia vida y su propia obra, y creo que eso es bastante valioso, aunque a veces haya mucha gente envuelta en el proceso. No sé. Pero sí es curioso, que es lo que tú dices, que da un poco de pena cuando te enteras de que algunas cosas que te gustan mucho no las ha escrito la persona que las está cantando y que tú como que depositabas en esa persona como toda la genialidad de lo que estabas escuchando, y a veces no es así. Pero Sí. bueno. A ver, también tiene algo bastante de repente de genia, algo que tú no has escrito, representarlo Poder- así de bien, en plan, y que Total. lo sientas tanto, ¿sabes? Como, y que lo veas cantar y digas, wow, bastante de genia también. 100%. Aparte, yo es como que, por ejemplo, con lo de la muerte de Robe, voy a intentar tampoco meterme en un jardín muy grande, ¿vale? Pero yo estoy muy sorprendida con cómo la gente ha reaccionado, ¿vale? No por nada, sino porque de repente siento que nos hemos vuelto todos como súper mitómanos, ¿no? Y como Sí. que muere alguien y es como, no sé, muy fácil encumbrar a una persona por la figura de lo que emocionalmente ha supuesto para nosotros, como si muchas cosas de las que ha escrito esta persona o representa esta persona vienen de
de un momento, de un contexto en el que compartes escena con un montón de gente, colaboras con un montón de gente. Como que creo que somos una generación que personaliza muchísimo en las figuras de la cultura, como si las figuras de la cultura no estuvieran constantemente cristalizando algo que está un poco en el aire y que no siempre tiene que ver con tu personalidad y tu genio. Muchas veces tiene que ver con un trabajo en equipo, con un buen amigo que te da un buen consejo y que te acompaña en un proceso. Entonces, no sé, como que esto de Robe me hacía un poco pensar sobre lo muchísimo que depositamos sobre las figuras personales de la gente, cuando creo que de verdad a veces hay cosas que pasan un poco justo en un contexto porque pueden pasar. No sé. Bueno, claro. O sea, como en discos ahora, pues yo qué sé, en el disco de Rosalía, ¿cuánta gente habrá intervenido, no? Claro, sí, total. O sea, a mí me hace gracia que es una cosa que yo no sabía, yo qué sé, en cuadros, yo qué sé, muy famosos, yo qué sé, tipo La Última Cena el de Da Vinci, el de... Sí. No sé si en este en concreto, pero muchas veces era un poco más como un director de cine que lo que hacía era pues dirigir a los pintores, ¿no? para que lo hiciesen de esta manera o de otra. Y lo que queda para la historia solo es uno, ¿no? Y además uno se imagina a este señor como anciano y venerable, como pintando durante años y años, y realmente no era para nada así. Es todo mentira, Lola Flores, David. Todo esto. No, pero bueno, que orquestaba, ¿no? Como que es curioso porque en el cine sí que es, bueno, un director que dirige a mucha gente, pero luego, por ejemplo, sí que hay una que parece que Rosalía ha estado en su cuarto realmente produciéndose este disco casi ya sola. Tallando los violines que luego se han tocado. Sí, claro, total. Probablemente realmente lo que ha hecho Rosalía tiene mucho que ver más como una directora de algo, ¿no? Como una persona que da como ciertas indicaciones de la idea que ella tiene en la cabeza, ¿no? Sí, que son figuras que luego están como mucho más en la sombra, ¿no? A no ser que estés como dentro del mundo de la música y te intereses por saber quién ha hecho tal. Pero son las películas con el ayudante de dirección que también hace la película casi y nadie sabe un nombre de un ayudante de dirección. O sea, como... Total. Y de todas formas creo que en España se entierra especialmente bien. O sea... Yo siempre he pensado, no sé por qué he tenido el pálpito, de que cuando muera Pablo Motos, con todo el hate que le ha caído a Pablo Motos, de repente se dirá, pero qué buen presentador era, ¿eh? Todos los días ha salido ahí a acompañarnos cada noche Pablo Motos. Claro, pero durante vida no estoy diciendo que haya que perdonar o no perdonar a Pablo Motos, simplemente que en España tendemos creo que muchísimo a hacer esto, a ser muy envidiosos en vida, pero en cambio cuando muere alguien ya le concedemos ya ese momento de... ¿Le tienes envidia a Pablo Motos? ¿Esa es tu confesión? Joder, mazo, hombre. No, es decir que sí que hay algo admirable en Pablo Motos de que sale todos los días ahí y digo, ¿cuándo se pone malo este señor? No, es muy católico también eso, ¿no? Que dices de España, como que tiene una parte muy católica de... Eso, como la muerte romantizada. Sí, total. Y es como, ¡ay, mi hermano! Y las trata fatal toda la vida, ¿sabes? Pero en ese momento es como estás de luto 2 meses de negro, ¿sabes? Como un poco... O sea, la moraleja es odiar después de la muerte también. No te... Odiar desde antes. O sea, querer desde antes, ¿no? Claro. Que, bueno, antes de empezar, te he preguntado por tu Substack, que he estado leyendo mucho. Mariana, es que yo lo había leído. Yo ya era tu subscriber. Y... Qué vergüenza ahora ha sido que sabes todo de mí. leer el Substack de Irene porque es increíble. Muchas gracias. Y bueno, me ha gustado mucho. Y yo tenía una pregunta porque... Tú a veces, creo que en el propio Substack hablas un poco de tu proceso de escritura y creo que mucho parte de las notas que te pones en tu móvil. Y yo me preguntaba, ¿cuándo diferencias que hay una idea que es para canción y otra que es para artículo? Pues esto es una cosa que también la pienso un montón. Pienso mucho como en un entorno cultural en el que hay tantas posibilidades de volcar las ideas en tantos sitios, a veces me preocupa un poco no dar siempre con el mejor formato para la idea. Eso me martilla un poco la cabeza. No suelo saberlo. Simplemente muchas veces pasa que de alguna manera algo permea en una canción y entonces me acuerdo de que en realidad ya he hablado de eso. En Substack tengo 3 tweets sobre eso. Y entonces me dedico a rastrear mis propias ideas por distintas cosas que ya he escrito, que ya he dicho, que ya he tenido una conversación con un amigo en WhatsApp, en tal. Y si consigo como reunir la suficiente información, pues muchas veces eso se consigue, se termina haciendo una canción si estoy un poco atascada de alguna manera. No sé, es difícil para mí saber, la verdad, cuando cada... creo que de todas maneras es como si hubiera 4 o 5 temas un poco troncales en todo el rato, ¿sabes? Entonces, no
no es tanto como encontrar el lugar donde depositarlo, sino como darme cuenta de que da igual donde lo deposite, al final siempre estoy hablando de la vergüenza que me da o lo humillante que me parece escribir canciones o escribir textos en general o tener la necesidad de contar lo que me pasa constantemente o lo enamorada que estoy en el momento, sea como sea, y la conciencia de que eso se va a acabar en algún punto y vas a dejar de ser como tan real como pienso que es en ese momento. O como, ¿sabes? Hay como 4 o 5 temas que siempre acaban apareciendo por todas partes, aunque me esfuerce por convertirlo en un texto o en una canción o en un tal, acaban todos estando un poco conectados. Entonces estoy un poco desprendiéndome de esa preocupación de encontrar el mejor formato, porque creo que la preocupación debería de ser diversificar también los temas, claro. ¿sabes? Como un poco mirar hacia afuera, mirar otras cosas y luego ya quizá ir encontrando dónde se pueden depositar las ideas, no sé. Total. Es curioso porque los 2 temas que has dicho sí que está un poco como la parte de ser consciente de, ¿no? Ser consciente de la vergüenza que me da esto, ser consciente de que viene el amor, pero un día se va a acabar, ¿no? Sí, bueno, yo es que creo que eso es una cosa que nos pasa mucho también a quizá ni siquiera la gente de nuestra generación, sino los que hemos nacido un poco bajo el amparo de la idea de Internet, ¿no? Que es como venimos todos como con una especie de etiqueta de autoconciencia y de estar constantemente como sabiendo que nos estamos presentando al mundo y a qué nicho pertenecemos, qué ropa es la que está targeteada para nosotras en el Bershka o en el Zara, o, ¿sabes? Como todos sabemos un poco qué impresión podemos dar porque hay una referencialidad como masiva todo el tiempo, ¿no? Entonces todos, yo creo, vamos, yo al menos como que me veo constantemente un poco desde fuera. También es algo que intento quitarme porque creo que es un pequeño mal endémico, ¿sabes? Y un poco paralizante puede ser. Súper, sí, total. Sobre todo porque soy muy joven, no me han pasado tantas cosas como para pensar tanto en mí misma, ¿sabes? Como que digo, brother, espabila, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé, también es parte un poco, yo creo que de la juventud. Qué bien, porque estamos siendo autoconscientes de que somos autoconscientes. Exactamente, Claro. es una rosca de la que la no única puedes manera salir. de salir de este problema es... Sí, es hablar con tu amiga que es igual de autoconsciente Yo y creo como que volcarte sí, en ¿no? sus problemas. Yo creo que es lógico también, o sea, yo creo que lo que decías, ¿no? En el lenguaje de internet, por ejemplo, cringe, o sea, antes era como, uy, qué vergüenza ajena, pero es que yo creo que incluso antes la vergüenza ajena se usaba para otra gente. No sé si tenéis esta sensación, en plan de, alguien decía algo en la tele que era como, y decías, uy, qué vergüenza ajena, pero no era como sobre ti, pero es que ahora Sí, el total. concepto del cringe está como tú. Y ahora ya como libérate del cringe, no sé qué, o sea, como 1000 vueltas al mismo concepto. Total. Pues hombre, habrá que hablar de ello, ¿no? O sea, Si es de lo que claro. está yendo ahora 100%. la movida. Y luego que la vergüenza está bien. O sea, yo creo que mucha gente debería tener más vergüenza, ¿sabes? Como está guay, no siempre hay que creer que puedes hacer lo que quieres hacer. A veces no puedes hacerlo, a veces es ridículo y está bien lidiar con la vergüenza. Yo creo que es algo que que te proporciona un poco una etapa de reflexión en un momento en el que todo va súper rápido y parece que hay que actuar, como el siguiente tren va a ser el último tren, ¿sabes? Pues a veces tener vergüenza y estar un poco paralizada te hace poner las cosas en perspectiva y decir, vale, si esto es bueno para mí y si yo soy buena para hacer esto, lo seré dentro de 5 años, ¿sabes? Claro. Como tengo tiempo para quitarme esta vergüenza, para mejorar y que no me dé vergüenza, ¿sabes? Como, no sé. Sí, yo creo que te paraliza y te impulsa luego, ¿no? Total. Luego yo me pregunto si esto sucede en una burbuja en la que nosotros estamos metidos, de ser muy autoconscientes de lo que hacemos y que nos dé vergüenza y ser conscientes del cringe que da las cosas, porque luego también siento, yo que sé, estamos rodeados de cosas que son absolutamente vergonzosas. Yo que sé, muchas publicidades que vemos en la tele, o sea, parece que no han sido concebidas por gente que ha tenido este proceso, porque entra en un ridículo espantoso. O sea, no sé si 100%. entendéis. Como que igual Sí. es una cosa que pensamos que es generacional y esa una parte de nuestra generación también como muy metida en cierto nicho de internet incluso. Sí, yo peco mucho de eso, de pensar y de generalizar en base a solo las cosas que conozco y creo que ya eso es como una muestra completamente real de la sociedad y es absolutamente mentira, la verdad. A mí no hay nada que me guste más de girar que hablar con gente de otra edad, de otro sector, de otra... En plan, llegar a una sala y hablar con un señor que se fuma 80 pitis en la puerta de la sala y que está montando y desmontando y como pensar, aquí yo a este tío no le puedo hablar de la vergüenza que me da nada, Total. ¿sabes? Como aquí esto... O sea, aquí hay que estar en otro plano de la realidad que es el de ahora mismo y como dejarse un poco de cosas que son un poco infantiles y que siento que hay que ir desprendiéndose de ellas poco a poco o darles el lugar que merecen y no más. Y ya está. Sí. Total.
¿Vas a decir algo? No, sí, vale. Oye, una última pregunta que yo tengo como para cerrar un poco esta parte de escritura de Irene Garri. Cuando escribes canciones frente a cuando escribes en otros formatos, yo también tenía la duda de en cuál eras más y menos exigente, digamos, un poco más, yo qué sé, antes te decía, ¿no? que tus textos de Substack, en realidad sí que parece un poco como vomito lo que tengo en la cabeza o en el móvil, pero como que yo sí que veo ahí que hay cierta estructura y cierto cuidado. Entonces, ¿en qué formato tú te permites como ser más o menos exigentes pues en cuanto al estilo, o sea, en cuanto a la formalidad? Yo creo que he escrito muchos más textos que canciones. Entonces me siento mucho más tranquila y soy mucho más natural escribiendo textos. Me parecen menos importantes también. Tipo, el texto tiene esta cosa de... Puede ser, la mentira está constantemente presente en el texto, ¿no? Uno puede contar un cuento, puede contar un relato, puede contar una anécdota y inventársela completamente por el bien del propio relato, ¿no? Sí. Siento que la canción, como te obliga de repente a tener un proyecto coherente, ¿no? Y a ser una... Sobre todo como ahora mismo, ¿no? Todos los ejemplos que estábamos poniendo de Rosalía, no sé qué. Vivimos en una era en la que todo está perfectamente empaquetado y todo tiene que ser muy coherente. Entonces siento que yo soy muchísimo más exigente conmigo misma en las canciones porque hay una idea de coherencia que no está para nada cuando escribo textos. De hecho, como que cuando escribo textos me encanta ser incoherente, me encanta que de repente se me ocurra una cosa que es mentira y simplemente como darle rienda suelta a eso y hacer un pequeño cuento dentro del texto y luego retomar otra vez el texto. Y en cambio con las canciones, pues como creo que tengo la cabeza un poco más comida abajo, también porque es como a lo que me he estado dedicando un poco profesionalmente los últimos años, entonces tengo más en la cabeza esta cosa del resultado final, ¿no? Y que encaje dentro de una pequeña genealogía de cosas que ya he hecho. Y luego, aparte, también vivimos en un clima musical en el que todo se parece un montón, que esto es algo que a mí me tortura un poco. Entonces, intentar separarme lo suficiente de la escena, pero a la vez estar conectada con mi escena porque lo estoy y porque me gusta la escena, pero seguir explorando mis sonidos, ¿sabes? Como que entran más cosas en juego y es algo que quizá me pongo más presión y soy un poco más exigente que con los textos. ¿Y consideras que es el mismo personaje Irene Garri de canción e Irene Garri de lo otro? Sí, no he conseguido inventarme. Lo intento, a veces lo pienso un montón y digo, ¿quién sería? O sea, con esto de que hay una coherencia, ¿no? Dentro del personaje y de la... Sí, pero me encantaría como haberme podido, o incluso en el futuro hacerlo, ¿no? Como un lo pienso muchas veces, como hacer un side project y hacer una cosa completamente distinta y ser otra persona. El otro día hablaba con una chica que admiro un montón que se llama Florence, que es la cantante de un grupo que se llama Dry Cleaning. No sé si lo conocéis, es súper guay. No, quizá os gustaría porque no sé cómo qué música escucháis, pero ella es, o sea, me encanta lo que hace y lee mucho en las canciones, en plan, declama muchas cosas. Y los textos son brutales y ella tiene una actitud impresionante y como que no sé por qué acabé hablando con ella por DM porque yo hago mucho esta cosa de crazy DM, de hola, me encanta lo que haces, ¿qué tal estás? Y la tía fue mega simpática y como que hablamos de esta cosa del spoken word y le dije, tío, es un sueño que yo tengo, ¿sabes? Como leer un texto en una canción, pero me da un lache que ya. te cagas. Ya, de repente es como enseguida cringe. soy como poeta, ¿sabes? Ya. No puedo permitírmelo. Entonces hablaba con ella y me dijo, pues mira, una cosa que yo hago es que yo en mis canciones soy quien quiero ser, no es quien soy de verdad. Tipo, yo me he dado este espacio de la música especialmente para fingir que soy la tía que quiero ser, que es una tía elegante, decidida, que juega con la vergüenza a su favor. Y yo, en plan, joder, macho, qué lista, tío. ya, hackeando. Claro, como que creo que eso, y la gente que consigue hacer de sí misma y de darse en la música un pequeño espacio para experimentar otra vida, es gente que le gana mucho a la vida también, ¿sabes? Como que de repente puedes tener una parte de ti que no descubrirías de otra forma. Sí, un descanso también de ti y también seguramente por eso te canse menos tu proyecto musical o tu música, ¿no? Porque de repente es como entro en este nuevo espacio que no es el que habito normalmente. Sí, total. A mí me ha costado mucho también, creo que por cómo se ha dado mi entrada en la música, que ha sido un poco accidentada, no es que yo me haya sentado a pensar mucho. Entonces...
Creo que eso quizá me lo dejo para el futuro, pero me encantaría, la verdad. Me encantaría tener un pequeño personaje. Qué guay. Y te has ido a Nueva York, ¿no? Hace poco, como Sí. para este álbum nuevo. Sí, ¿Y sí, qué sí. tal? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo esa oportunidad o cómo ha sido? Pues mira, estuve en enero un mes porque un amigo mío que es Pau, que tiene un proyecto que se llama Oxiscopio, que es muy guay, previamente era Las Hormigas. Él vivía allí y en enero vi que ponía una story en Mejores Amigos en plan, oye, alguien querría como hacer intercambio Madrid y Nueva York, y yo, en plan. Total. Y yo, ¿esto va en serio? Y él, sí, además contigo sería ideal porque yo tengo para grabarme en casa y tú también, entonces de repente yo podría hacer música en tu casa y tú podrías hacer música en mi casa. Y Increíble. yo dije, a ver, vamos a mirar unos vuelos. Y resultó que pues quedaban 4 meses, no estaban nada caros y de repente yo pensé, mira, un mes gratis en Nueva York de estancia, no, o sea, tengo que irme. El disco es una excusa, ¿sabes? Como tengo que irme porque quiero hacer música allí y aparte pues es el momento perfecto porque tengo un montón de cosas empezadas que necesito acabar y aparte yo he estado currando mucho en lo visual del disco con una tía que me encanta, que admiro mucho, que se llama Molly Soda y ella es de allí, entonces en cuanto surgió la idea de irme, le escribí en plan, ¿tendría sentido para ti como currar conmigo en lo visual de mi disco? Y ella, sí, claro. Y yo, pues mira, voy a estar ahí un mes. Qué planazo. Entonces nos ponemos allí mano a mano y a por ello. Y fue, pues yo creo que de los mejores meses de mi vida. También muy solitario, pero me encantó, la Qué verdad. guay. Qué guay, qué guay. Sí, Qué hacía guay. un frío del copón también, pero da igual. Qué guay. Hablaba estos días con Marina sobre la gente que no sois de Madrid y viene a Madrid a estudiar. Tú tienes una canción que se llama Madrid y creo que dices algo así como a veces me quiero ir, no significa que me vaya a ir. La gente que no sois de Madrid siempre tenéis un poco en el horizonte la posibilidad de irse. A ti es verdad que antes has dicho que tampoco te gusta, bueno, que sí que te gustaba tu pueblo, pero que a los 3 días de estar en tu pueblo tú ya Sí. estabas pensando en irte. A ver, yo en realidad como que yo no reniego nada de estar en Madrid. En plan, esa parte de la canción como que había una cosa un poco más metafórica de lo que parece, como de no siempre estoy como del todo conforme con mis decisiones, pero en realidad no voy a hacer nada al respecto por cambiarlas. Pero precisamente vivir en Madrid es una cosa que para mí ha sido un poco inamovible desde que me vine aquí. Como que descubrí que podía hacer música estando aquí, he conocido a mis mejores amigas estando aquí, me he como conocido a mí misma como ente independiente estando aquí. Y para mí Madrid durante muchos años ha sido la ciudad perfecta. Ahora que ya llevo unos cuantos, como que sí que empiezo a echar de menos la sensación de ser nueva en un sitio, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Y entonces de repente como que digo, tú, ¿y si me voy con lo opuesto a algún lugar donde no conozca a nadie? Pero es un poco una pequeña fantasía, creo que no lo voy a hacer. O sea, para nada es volver. No. A ver, nunca diría que no puede pasar, porque pues yo que sé, la vida da un montón de vueltas y mis padres están ahí, mi familia está ahí y es la gente que de verdad te va a dar una mano cuando lo necesites, ¿sabes? Pero en principio no es una preferencia que yo tenga, la verdad. No sé. O sea, Amo la terreta en general, pero de alguna manera La terreta. me gusta más verlo desde fuera que desde allí. Ujú. Fuiste a la Universidad Carlos III a estudiar periodismo y comunicación audiovisual. En el mismo campus que yo, además, ahí en Getafe. Y ahí creo que coincidiste con otra gente que también pues, es muy conocida por toda la gente que sigue un poco esta escena, ¿no? Que pues Amore, Mori. Y he estado viendo un poco también, pues un poco como tus apariciones en los medios y cuando sacas tu primer EP, que es Mandona, ¿no? En 2022, los medios se te presentan un poco como voz generacional. ¿A ti esta etiqueta te gusta o te disgusta? Lo de sientes que eres generacional y te gusta ser generacional. Es que yo directamente empecé a pensar mucho en la quote de Elena Dunham de Girls que dice como I don't know if I'm the voice of my generation, but I'm a voice of a generation. Y para mí eso era como lo que yo más pensaba cuando veía estos titulares, que era un poco como, sin duda soy una voz de una generación y sin duda digo cosas que creo que resonarán muy lógicamente con gente que está cerca de mí en edad y en circunstancias y en todo. No me atrevería a decir que soy, vamos, porque iba a pensar que soy la voz de mi generación, pero sí que creo que durante un montón de tiempo he estado una como... voz de una generación. Claro, en plan, de una seguro y una voz seguro. Pero no sé, como que sí que creo que yo he estado muy en sintonía. Ahora, por ejemplo, no me siento tan así, pero siento que ha habido momentos de mi vida en los que estaba muy en sintonía como con lo que estaba pasando a mi alrededor, con que
problemas veía venir, qué cosas preocupaban a la gente de mi alrededor. Últimamente, no sé si os pasa a vosotros, pero yo estoy como que siento que me acaban de soltar en el mundo, ¿sabes? Como veo cosas en internet constantemente que me parecen desoladoras y digo, pero la gente, tío, no le deja mal cuerpo ver estas cosas, y de repente me indigno un poco como con la gente de mi generación, y eso me sabe fatal porque no hay nada que me guste menos que ser una puta snob, pero últimamente estoy en plan, ¿qué decís de la casa de los gemelos? ¿Cómo es posible? Y eso me molesta, pero bueno, yo qué sé, también creo que son épocas, ¿no? Uh-huh, sí. A mí me da un poco de envidia la gente que es atemporal, o sea... Creo que también se puede ser muy atemporal siendo muy generacional. O sea, hay gente a la que se la recuerda 100 años después, y en ese sentido es atemporal, y fue muy generacional y habló de una cosa muy concreta que estaba pasando en su tiempo. Pero también me da mucha envidia esa gente que consigue abstraerse absolutamente y escribir sobre o hacer algo, ¿no? Como que no tengan nada que ver con lo que está pasando ahí fuera, porque tiene su propio mundo. Eso también me gusta mucho. Esta gente de la que hablaba, pues Mori, Amore, he estado viendo un poco fechas, y Mori es verdad que sí que publica antes de la pandemia, un poco antes, pero tú y Amori publicáis justo después de la pandemia. Incluso, esto no lo he mirado, pero yo creo que Rusowski debe publicar también por ahí. Sois una generación que nació un poco en el confinamiento. ¿Crees que eso de alguna manera también os marca como generación musical? En el sentido de que sois una generación que yo creo que ha utilizado mucho el lenguaje y estética de internet. Luego yo creo que vuestra relación también como con cantar en directo o con el público también es distinta, porque cuando empezasteis lo hacéis todo un poco como desde estar escondidos, ¿no? En una habitación. Yo no sé si de verdad eso ha influido en la forma en la que hacemos música. Creo que en mi caso, por ejemplo, ha influido en el hecho de hacerla, ¿sabes? Yo no habría sacado Puto Normando si yo no hubiera estado 2 meses sola en una casa en Lavapiés completamente loca y sin saber dónde meterme. Entonces, creo que eso sí que le ha pasado a mucha gente, que nos dio una época de reflexión, ¿no? Y de puro no tener otra cosa que hacer que trabajar en cosas que te ilusionaran para salir un poco adelante mentalmente. Y creo que eso sí que ha condicionado sin ninguna duda mi vida, mi carrera y todo. No sé si luego, tanto así como para pensar en si eso nos une a nivel estilístico o tal. Quizá la cuestión de haber sido un poco hijos de esta etiqueta del bedroom pop, ¿no? Esta cosa de empezar a producir en casa, tal. Creo que igualmente era cuestión de tiempo, que esto tenía que pasar, que se estaba... Yo el año de la pandemia, antes de la pandemia, yo ya justo ese año me apunté a un curso de producción de mi universidad, de la Carlos, de Ableton, y a un curso de la Casa Encendida del colectivo Chica Gang, que se llamaba Bam Bam, que se hacía como comunicación de artistas. Entonces, sí, yo hice ese curso también. Claro, y te pilló pre-COVID. No, el siguiente. Claro, vale. Pues es que... Claro, pero era online, o sea, claro, no me pilló... es que esa fue una putada. Yo sí. me acuerdo que para mí eso fue una tristeza. Yo pensé, joder, yo he empezado a hacer música por estas pibas, literalmente. Claro, porque tú estabas presencial. Sí, nosotras fuimos el primer curso que se dio de eso. Entonces, yo y María, de hecho María y yo nos conocemos en Bam Bam, en la Casa Encendida. Y entonces yo creo que ya estaban pasando cosas en Madrid en ese momento como para que fuéramos un poco... interesándonos en producirnos a nosotras mismas, en desarrollar ciertas herramientas. Creo que la pandemia lo dinamitó un poco, ¿sabes? Era como, pues ahora encima de tener las herramientas tienes el tiempo y tienes el sitio, ¿sabes? Entonces te tienes que poner con ello. Luego no hay nada más dinamizador que unas limitaciones. En plan, no puedes salir de tu casa, tener que grabarte con un móvil, tener que utilizar las cosas que tienes a tu alrededor. Claro. Esta cosa de que no todo es gigante, no hay infinitas posibilidades, son bastante reducidas, de hecho. Entonces creo que sí que hay algo ahí que nos une, pero no sé si suficiente como para que se mantenga como algo que de verdad nos marque a todos, no sé. Claro, pero luego al salir, por ejemplo, no sé si esto pasó, pero como yo me acuerdo descubriros como en la pandemia. Claro. También. Y luego al salir, ¿no hicisteis como un poco equipo de a ver qué pasa ahora? Total. También era un sonido distinto. O sea, yo sí que me acuerdo de hablar con mis amigas en plan de, hey, ¿habéis escuchado esto? Como suena distinto, ¿no? Y luego cómo encuentras de ese momento de salir tu propio estilo, ¿sabes? Como... Para mí sobre todo fue un marrón... como de repente tengo que dar conciertos, ¿sabes? Ya. Como, ¿qué dices? O sea, ¿what? De repente yo hice 2 salas en
Barcelona, seguidas la misma tarde, porque era esto que era como poca gente en sillas, tal, entonces hubo que doblar el concierto. Buah, y encima ese Mi formato, primer ¿sabes? concierto, La gente claro. sentada. Y yo en plan, no sé cómo se habla en un concierto, no sé nada, no tengo claro cuál es la dinámica, ni quién soy yo en un escenario. Entonces yo creo que ahí pasó una cosa, pues como que también está un poco conectado con esta cosa de no tener un personaje, que es que me pasó todo un poco por encima en ese momento y fue como a resolver, a hacer esto, a no dejar pasar como estas oportunidades que no esperaba tener. Pero no había gran premeditación detrás de nada. Lo cual a mí personalmente me hace sentir bastante orgullosa porque digo, joder, tronca, como que... Pa'lante, ¿no? Claro, como que siento que tuve ahí como una valentía que yo no sé si volvería a tener después, ¿sabes? Como... No sé, entonces yo creo que para mí sobre todo el shock fue como entender que lo que estaba haciendo no era una tontería y que realmente se podía llevar a un pequeño estilo de vida en el que yo todos los fines de semana podía tocar si quería, ¿sabes? Y eso fue como... Vale. Ya. Es guay. Mira, igual el COVID como que sí que quizás tuvo esa cosa, no lo sé, pero también como que yo me acuerdo que cuando salimos del confinamiento teníamos todos muchas ganas como de Joder, estábamos cosas, como locos. ¿sabes? Que yo creo que también es guay como para que te toque un momento así en plan de conciertos, venga, ¿sabes? 100%, Lo que 100%. implique vivir con gente me parecerá genial, ¿no? Total, Como- sí, como de repente un montón de gente nueva, un montón de estímulos nuevos, un montón de espacios nuevos en los que nunca había estado, ¿sabes? Bastante Diversión. curioso, sí. Total, qué guay. También me hace gracia porque eso, lo que decía, estudiamos carreras distintas, pero yo al terminar la universidad, pues también podía tener como, bueno, pues dos posibilidades, un poco como, pues venga, toma el camino como la vía artística y te gusta escribir, pues ponte a escribir, o escoge una opción como la opción que más entendería mi madre, digamos, que menos preocuparía a mi madre. Y que es básicamente lo que hice, pues me metí al máster del país, que luego tampoco ha sido, la verdad, tan... La verdad es que o sea, no ha sido la opción de la certidumbre precisamente, pero bueno, es la que he escogido. Tú hiciste en realidad lo contrario, como que dijiste, venga, el camino artístico, ¿en algún momento o te sigue dando un poco de miedo como haber quemado los puentes como con la vía del trabajo que entendería tu madre? O sea, que menos... Es que a mí me pasa que yo estoy constantemente mirando másteres y otras carreras, en plan, pero no por nada, sino porque a mí la música me ha venido como un regalo de que es una cosa que a mí me encanta, me ha gustado toda mi vida, llevo tocando la guitarra desde que tengo 8 años, me saqué el profesional, yo qué sé, como que no siento que haya sido un gran sueño para mí, sino que es que era algo un poco inevitable, pero a mí hay tantas cosas que me apasionan muchísimo, en plan que yo digo... Si tengo tiempo, quizá puedo hacer este máster. Si tengo tiempo, quizá puedo compaginar el girar fines de semana con hacer este curso de tal. Como que a mí me encantaría como... Me encanta no poder imaginarme mucho cómo va a ser mi futuro, a pesar de que eso sea una incertidumbre rarísima. Y también que habla de una precariedad de la escena, del tejido cultural y de todo. Pero, no sé, como que... Yo considero que tengo mucha suerte conmigo misma porque me interesan muchas cosas. Entonces... A veces me da miedo que mi currículum sea tan raro, ¿sabes? Como que yo veo mi currículum y digo, vale, he currado de guionista aquí, he escrito para aquí, y luego he escrito 3 discos de gente a la que le ha ido muy bien, pero en plan, ¿a quién le puede interesar este currículum si yo de repente quiero currar en un sitio y decir, sí, mira, este disco te encanta, pues lo he hecho yo, ¿sabes? Como, ¿qué tipo de experiencia laboral es esa? Es muy raro. Entonces esto a veces me da un poco de ansiedad porque digo, ay, Dios mío, si algún día quiero entrar a currar en un sitio un poco más... formal, un poco más convencional, sabrán valorar que yo simplemente sea una persona que tiene buenas ideas y las pone bien en palabras. Sí. Es un poco abstracto, quizás, ¿sabes? Claro, porque esto es curioso porque yo me acuerdo que Pericom tenía una nota de corte alta, o sea, tú debías como que a la fuerza ser una estudiante al menos decente. Sí, no, yo saqué una nota de Pau absolutamente absurda, pero como... Es que a mí me encantaba estudiar, entonces yo... Cogí Pericom porque era la única cosa que no estaba en Alicante que yo podía justificar venirme a vivir a Madrid. O sea que fue como... Mi lista de carreras eran... Yo tenía periodismo audiovisuales, ciencias políticas, bellas artes, magisterio y no sé qué, ¿sabes? Como tenía cosas completamente dispares entre ellas, ninguna orientada a la música porque no me parecía que fuera muy realista. Como que yo me veía un poco en desventaja respecto a otra gente, no me sentía muy preparada. Y me daba igual donde me cogieran, o sea, yo estaba en plan, bueno, yo haré la selectividad y lo que salga está bien. Yo simplemente quiero como irme de casa, pensar en mis cosas, darme un poco de tiempo para elegir por dónde quiero ir.
no sé, a veces me arrepiento un poco de no haber sido más seria con esa decisión, porque en realidad a mí me daba igual periodismo y audiovisuales, simplemente me parecía una carrera que me daba 4 o 5 años para seguir pensando qué quería, ¿sabes? Como voy a tocar todos los temas y voy a saber de todo, entonces ya luego me decantaré, which is A ver, not también true, estaría pero... guay que socialmente estuviese un poco mejor visto lo de tomarte 4 años para decidir qué quieres hacer. Pero como que tampoco se te deja, sí se te deja, pero también es raro tomar esa opción, ¿no? Sí, total. No, y que a mí me gustaba el periodismo, me gustaba escribir, entonces era como simplemente quizá no sé si quiero ser periodista cultural o si me gustan las noticias o si me gusta la crónica política o qué me gusta. Entonces de repente periodismo era como en mi cabeza, era un sitio donde yo iba a tocar todos los palos y iba a poder averiguar dónde me quería especializar sin problema. No fue tanto así porque luego la carrera lo que resultó fue, para mí fue una pequeña decepción de, no sé, como que esto está muy mal decirlo, pero yo siempre pienso que podía haber sido un mail bien redactado la carrera, ¿sabes? Como que yo no sé qué hice tantos días en la universidad, si yo luego lo pienso y aparte de un par de asignaturas muy guays que me gustaron mucho, tipo teoría de la comunicación mediática o cosas que de repente eran un poco más académicas, ¿no? Y que te proponían teorías de comunicación que yo en la vida había escuchado y eso me encantó. En general, me pareció todo como un poco sin sabor. Entonces creo que por eso al final acabé como diciendo, vale, es que resulta que la música es súper estimulante y que hay gente que me está aquí un poco tirando de la manga para que me dedique a esto. Entonces, no sé, pasó todo un poco a la vez. Si hubieses sido la hostia de carrera, igual te hubieses como distraído. Ya, total. Pero bueno, confío en que igualmente habría acabado probablemente sacando música, ¿sabes? Como que yo siento que todo es un poco inevitable al final, no sé. ¿Y esto nuevo que vas a sacar? ¿Nos cuentas un poco? Sí, bueno, mi pequeño disco está siempre en duda. Está siempre en duda. Porque llevo postergando sacarlo un montón de tiempo porque acaban como viniendo ideas nuevas y canciones nuevas y cada vez me parece que está más perfilado. Entonces eso me motiva mucho para seguir, ¿sabes? Como de repente me han pasado cosas últimamente que digo, ¿cómo no voy a hacer yo ahora mismo, hoy, una canción y meter en el disco mañana, ¿sabes? Como que me cuesta mucho dejar ir el proceso del disco, sobre todo porque hoy, por ejemplo, se lo ponía a mis compañeras de piso, hemos estado un rato en casa juntas y me han dicho, oye, no, lo tienes que poner, ya basta, ¿sabes cómo va? Y les he puesto un cacho y lo estaba escuchando con ellas y estaba pensando, tío, esto está de puta madre, ¿sabes? Como que digo, ya habrá que ir acabándolo, pero claro, pues igualmente voy encontrando cosas que me hacen que me guste todavía más y exponencialmente va mejorando mucho por momentos. No sé, como que de repente hay algo que hace clic y lo meto en 3 canciones, un instrumento nuevo y digo, uy, ahora de repente todo tiene un empaque que no tenía antes o voy a regrabar todas las voces de esta manera que he encontrado en el último momento y voy a cargarme todas estas voces y voy a regrabarlas como he descubierto ahora que me gusta, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno. Es que a veces un deadline externo viene muy bien. Sí, como para... totalmente. Porque yo te escuchaba en el podcast que fuiste de Samantha y María, que decías, creo que era ahí, que decías que a ti no se te daba como del todo bien lo de poner títulos. Creo que también tiene cierto sentido si siempre estás abierta a que el proceso creativo siga creciendo y siga cambiando, ¿no? Porque también en realidad, claro, poner un título de alguna manera también es una limitación a, bueno, es esto, ¿no? Y es que es envidiable también, hay gente que sí que lo tiene muy claro, ¿no? Como que hay un proceso creativo que empieza y acaba en un tal, pero si no, hay otras personas que creo que podéis, como que si no viene alguien desde fuera y os dice hasta aquí, Total. Podéis seguir como... Total, de hecho, o sea, yo hoy escuchando el disco con mis compis de piso, de repente como me obliga un poco a tener oídos nuevos, ¿no? Porque de repente estoy pensando, ¿qué pensarán de esta cosa que no me acordaba que digo? Pero y lo habrán escuchado bien. Como que de repente hay algo ahí, ¿no? Que te hace como verte a ti mismo por primera vez casi o imaginar cómo es escuchar algo por primera vez y de repente todo se pone más fácil, ¿sabes? Como que... Me acuerdo de un posible título que tenía y digo, coño, pero si este es perfecto, ¿sabes? Como, joder, ¿por qué no? Luego, cuando estoy muy metida en el curro, todo se complejiza mucho para mí porque soy las manos y el cerebro, la que está tocando la guitarra, la que está contando sus problemas, la que está, ¿sabes? Entonces, pierdo un poco la perspectiva. Me cuesta mucho. Creo que de todas maneras yo muchas veces hago esta cosa que lo hago también con los artículos de Substack, que es como acabo poniendo títulos rollo. Miro el móvil así y hago esta frase y lo pongo. Y tiene una cierta gracia acabar encontrando las relaciones a partir de ahí. Me encantaría descubrir la otra parte, ¿sabes? Como tener el concepto muy claro e ir navegando desde ahí. No se me está dando, la verdad. Pero de todas maneras siempre tengo la sensación de que me acaba encontrando la idea y eso me gusta. No sé, ya veremos. A ti se te da siempre muy bien. Poner títulos. Poner títulos de repente, yo es que creo que soy un poco como
A veces me voy demasiado pronto incluso de los procesos, ¿sabes? De cuando hago, o sea, como un poco lo contrario. De repente me canso y digo, Sí. este es el título, y me dice otra persona, es otro. Y yo, no, o sea, sí, ya está puesto este, ¿sabes? Pero eso está guay. Yo siento Sí. que viene muy bien, la verdad. Sí. Por lo menos tener a alguien cerca que tenga un poco ese input de decir, sí, esto que estás diciendo es la cosa. Y Sí, ya, ¿sabes? sí. Es como un equilibrio, sí. Pero sí, a mí a Quizá te veces- paso el disco con los títulos y tú Venga, tú yo, eliges. tercera opción, segunda, primera, y ya está, Irene. Por si hay algún despistado, Irene ha sido la última invitada al balcón. Por si hay alguien que ve el podcast y no el balcón, ¿no? Claro, quizá no sabe que tenéis un balcón. Sí. Y hizo un balcón chulísimo y ahí... lo comentó antes Marina, que mientras estabas cantando estaban dos amigas tuyas arreglándote el pelo. ¿Por qué? Lo del pelo, pues hay algo con tu pelo que... Bueno, más como con la idea de prepararte con tus amigas o como con la idea de estar acompañada en un momento que no te gusta mucho, ¿no? Como yo odio tener que plancharme el pelo, odio maquillarme, pero me encanta que me lo hagan, me encanta que me maquillen, me encanta maquillarme con amigas. Entonces me parecía un poco divertido como llevarme esta cosa del confort que te dan dos amigas ayudándote a hacer una cosa que no te gusta mucho, llevármela a algo como es cantar, que también a veces me supone un pequeño shock, ¿no? Que me cuesta. Entonces era como... De hecho, estuve súper tranquila todo el rato, que es algo como sorprendente. También creo que hacía un día estupendo, vosotros fuisteis encantadores, como que todo salió muy bien, entonces no había motivos para estar tensa, pero si encima estaban Charlotte y Raquel atrás, como que hay algo o sea, ahí... sí que funcionó si te daban paz. Sí, completamente. Aparte es que te toquen el pelo y te peinen es algo tan Da como relajante. gustito, es es verdad. increíble. Entonces era como... yo me abstraje completamente, la verdad. Me gustó mucho. Qué gusto. Qué bien. Y... bueno... Te estoy dejando a ti con el guión. Está, No. de repente. Antes, justo tú has dicho esto de irse pronto. Ay, sí. Que me hace gracia porque también en algún sitio te escuché una cosa que decías que tú seguías en Twitter, pero que Twitter estaba un poco desangelado, que ya no había nadie. Entonces como que te imaginé a ti como en Twitter como si fuera como en un desierto, pero que tú no te ibas de ahí. Y luego también tienes esta canción que se llama No el dormir. Y comentabas un poco también como que tú no entiendes muy bien por qué la gente se va a dormir. O sea, tú te quedas. Y lo comentaba con Marina, porque Marina y yo sí que somos muy de irse pronto. O sea, nos vamos antes de que termine la fiesta en la discoteca, no nos gusta ver el final. O sea, totalmente. ¿Vale? Pero no, porque es que lo van a ver nuestros amigos y de repente van a decir, pero esta gente... ¡Mentira! Hostia, es verdad, vale. Claro, o sea, nos vamos en plan a una hora que ya estás como viendo amanecer y dices, me voy, No, ¿sabes? un momento, pero nos vamos. Quiero decir, Que no, o sea, nos a la va- 1 de la mañana yo no... No. Que sabéis típica. iros. Nos Sabemos vamos, ir. sí. Claro. O sea, a mí no me gusta ver las cosas feas. En plan, Eso. a un momento de la noche de repente voy a ver como gente que está en una situación fea Sí, y sí, van a sí. hablar como de cosas que digo, uff, odio el mundo, en plan de por qué estoy como rodeada de estas cosas feas, ¿no? Sí, o sea, de ahí tenemos como un momento que estábamos en un festival y fue muy gracioso porque yo abrí la tienda de campaña pensando, era el último día, ya me quiero ir ya. Como hay gente que es que el último día de festival se queda hasta comemos aquí, ¿no? Y ya nos vamos tranquilamente después de comer. Y yo me levanté a las 9 de Son la dos tipos de mañana personas 100%, ¿eh? y vi a Marina a lo lejos, porque no estaba En ni mi otra acampada, tienda de que se campaña, venía claro. conmigo y nos miramos, nos vamos ya, venga. Y nos ya, fuimos. En plan, Y nos sí, fuimos. sí. Pero creo que tú eres justo al revés, ¿no? De- Sí, yo soy 100% el otro tipo de persona. Quizá en la situación del festival depende de cómo me pilles, ¿sabes? Pero en general, tanto con lo de la noche, o sea, a mí es que lo que me pasa es que me encanta, cuando estoy muy contenta sobre todo, me encanta estar despierta, me encanta estar viva. Entonces, como soy una persona bastante vitalista, entonces hay veces que, sobre todo cuando estoy con alguien a quien quiero mucho, me cuesta mucho aceptar que esa persona simplemente quiera como, ala, plegamos y se acabó esta conversación tan interesante que estamos teniendo, ¿sabes? Me lo tomo como una pequeña ofensa. Es como, tío, me lo estás diciendo en serio, que te está entrando... No me lo creo, ¿sabes? Que te está Pero entrando una cosa. sueño. Claro, y luego pues he tenido novios que me decían en plan, no, pero es que me quiero dormir porque estoy muy relajado contigo y pues es que es bueno, ¿sabes? En Claro. plan, estoy contigo y estoy súper relajado y me estás hablando y me están... Y yo en plan, pues te espabilas, ¿eh? En plan, me parece fenomenal, ¿eh? Precioso lo que me estás
estás diciendo, pero es que en cualquier momento esto se podría acabar, entonces despiértate, ¿sabes? Entonces como que, no sé, hay una cosa ahí de que aparte a mí me gusta mucho estar cansada, no es una cosa que me moleste, no me pongo irritable, al revés, me da como la risa, no sé, me gusta hacer cosas cansada, es un poco raro, pero siento que te pone el cuerpo en un estado como un poco automático y en el que no estás cuando estás en tus plenas capacidades, ¿sabes? Y no sé, entonces por ahí un poco lo de la canción y en general sí que me gustaría, creo que soy una persona que está aprendiendo también a irse de los sitios cuando toca y tal, pero también es que yo soy hija única y me encanta llevar las cosas al límite y como ser una pesada y que soy la persona que está en plan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me perdonas? ¿Sabes? Como soy muy insistente, soy muy taladro. Y entonces a veces digo, pues ya está, ¿sabes? ¿Puedo luchar contra ello? Sí. ¿Quiero? Creo que no, ¿sabes? Me quedo. Es lo que hay, no sé. Qué guay. Qué guay, no, yo a mí también. Yo creo que a mí me gustaría también ser un poco más paciente. Aunque es verdad que al mismo tiempo, cuando estoy con Marina, me da tanto gusto como saber que ella se va a querer ir exactamente igual de rápido que yo. Como, nos vamos ya, ¿no? Venga, al siguiente sitio. Es como, sí. Está muy bien tener una persona con la que estar compenetrado en ese sentido. Eso es una maravilla, es cierto. Total. Pues qué gusto, ¿no? Sí, total. Va a sido... haber que irse. Sabía que ibais a enlazar una cosa con la otra. Todo esto... ¿Qué pasa? ¿Que no ha sido interesante? ¿Cómo vamos a hacer para irnos? No, chantaje. Que, a ver, no sé si tienes algo más de promo que te apetezca No. decir. Bueno, leed el Substack de Irene. Yo creo Sí. que... Y moveros a Substack, no todo el mundo, ¿eh? Yo no quiero que todo el mundo se vaya a Substack. Ya, es que esto es un debate. ¿Sabes? Pero... si Yo no escuchas quiero que esto, pues entren a lo las mejor. marcas en Substack. Eso es lo que no quiero. Que Ya. haya publi. Que ahora mismo no hay publi y eso no pasa en ningún sitio de internet. Eso Ya. está bastante guay. Es verdad, eso es muy ¿Y increíble. has leído? Es que íbamos a terminar, pero es que se me ha ocurrido una pregunta. Venga, pues dila. De tu amiga esta, la que hemos dicho, de tu amiga Gala, que hoy ha mandado un Substack. Ah, no lo he leído el de hoy. Me cachis. De Girl Pope. La tenéis que escuchar. Está muy bien. Ahora es mi amiga de Sara también. Sí. Gran Substacker también. Sara, mi amiga, está obsesionada con Substack. En plan, este es el futuro, solo quiero estar aquí. Mandó una carta porque abrió una posición en Substack Madrid. Ah, qué bueno. Bueno, mandó como un artículo de Substack, como diciendo, por favor, es mi sueño trabajar aquí. Qué maja. Esta chica, tío, no hay tanta gente ahí. Pero Nada, era un artículo con el que, o sea, me ha gustado, al mismo tiempo no estoy de acuerdo porque decía como un poco como elogiando la brevedad del shitpost, como, y si el shitpost, como el contenido viral, breve, tal, en realidad son como la síntesis perfecta. Ajá. Y los que hacemos aquí, pues un artículo, un Substack, como yendo y detallando todas las cosas, ¿sabes? En realidad lo que carecemos de capacidad de síntesis. Y hombre, no, pero no es eso, ¿no? En realidad, como que sí es maravillosa la capacidad de síntesis, quien la tiene, o sea, yo creo que la máxima genialidad es poder contar algo como con pocas palabras y con simplicidad, eso es que has entendido algo de verdad, pero como que... yo qué sé, el contenido de TikTok y todo eso no es eso, ¿no? porque es que tú no tienes TikTok, ni Instagram, ni Twitter, y eres periodista. Es que ¿cómo te va a gustar a ti eso? No, ya, pero bueno. Y que no siempre las cosas hay que medirlas en términos de eficiencia, ¿no? Claro. Como que es muy eficiente y sorprendentemente eficiente un meme o el shitposting. Sí, pero es que yo a veces no quiero ser eficiente con lo Claro. que hago. A veces quiero como cansar a la otra persona, a veces quiero como confundirla, ¿sabes? Como que en esta lógica en la que todo tiene que ser, pues eso, lo más eficiente posible, nos perdemos un montón de otras cosas que son otras formas de resolver las ideas y de ponerlas encima de la mesa, y eso me da bastante pena. Pero entiendo lo que dice Gala, ¿eh? Gala, la verdad que tiene siempre como... estas reflexiones son divertidísimas y a mí me flipa. Yo alucino con ella. ¿Cómo se llama en Substack? Para The que la Girl gente- Pope se The llama. Girl Pope. Sí, ella realmente es The Girl Pope. Es la Sí. real. No miente, la verdad. Joder. Jo, pues muchas gracias, Irene. A vosotros, Qué me lo he guay. pasado Gusto. genial. Nosotros también. Muchísimas Igualmente. gracias. Y gracias por invitarme al balcón también, que fue precioso.